Glorificado el nombre poderoso de nuestro eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En esta hora nos encontramos nuevamente con la ayuda del Eterno para traer una enseñanza más de la Sagrada Escritura, de su revelación maravillosa en el libro de Apocalipsis. Continuamos hablando del primer sello apocalíptico en esta hora y vuelvo a darle lectura. Revelación 6:2. Miré y aquí un caballo blanco. El que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona. Salió victorioso para que también venciese. En el punto que nos concierne a continuidad en el día de hoy, le fue dada una corona. Ya esta sería la enseñanza número 7 sobre este tema, importantísimo, que el Señor a través de este siervo nos ha venido enseñando minuciosamente para poder entenderlo. Bendiciones del Altísimo para todos la amabilísima audiencia en todo el mundo que nos está escuchando, que están atentos a lo que el Señor nos viene trayendo. Doy también las gracias a todos los creadores de las redes sociales, de Facebook y otros, que permiten que estas palabras potentes, estas enseñanzas maravillosas, puedan llegar a las personas en todo el mundo, pues todos, de una manera especial, necesitamos del gran eterno Yeshua. No hay otro camino, no hay otro medio. Para los que están en guerra hoy en día y están aparejando sus caballos de guerra para destruirse entre sí mismos y matarse entre sí mismos, el camino es el altísimo, eterno, alto y sublime Yeshua. Si todos dejan a un lado sus diferencias y sus estatus doctrinales, fundamentalistas, levantan la mirada, como dice el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí está la salvación. No en las armas potentes de destrucción, porque las armas del Eterno son de vida, para vida, con una acompañada de unos preciosísimos regalos poderosos de Él para todos aquellos que le oigamos, que le caminemos y que le sigamos de una manera
especial bajo su luz admirable, desechando todas las demás luces bajo la cobertura de la luz poderosa de esa gran ciudad que nos muestra revelación. Entramos pues al punto y le fue dada una corona. Trajimos una enseñanza acerca de la corona de vida cuando traíamos las enseñanzas acerca de las comunidades de revelación y trajimos una enseñanza para ampliar acerca de la corona de vida, como el fundamento o el principio de la corona dada por el Eterno tiene un fundamento donde fue creada en el principio, que se le llamó la diadema santa y fue dada al sacerdocio, y esa diadema santa tenía unas palabras: santidad al Señor, o sea, apartados para el Señor y para nadie más. Aquí, a este personaje del primer sello se le dio una corona, le fue dada una corona. A través de la historia, las coronas fueron creadas para ponérsela a los reyes, a los gobernantes, establecida en su cabeza como señal de que estaban erigidos como rey sobre los pueblos. Quiere decir que este jinete, con tantas decoraciones y tantas cosas en sí mismo, es un rey, es un gobernante que se ganó por sí mismo todo el poderío y todo su grandeza, se lo ganó con un arma poderosísima que se llama el engaño. Pero, ¿qué clase de corona? ¿Qué clase de corona fue la que le fue dada? Una corona es un aro que se coloca sobre la cabeza, generalmente como adorno en señal de premio o como símbolo de nobleza, dignidad. Puede ser de diversos materiales, puede ser la corona de un rey. Corona de la vida fue la creada tipológicamente en el Antiguo Testamento, y la corona de la vida es la que el Señor promete a sus seguidores, a los que le siguen, a sus elegidos. Pero resulta que este personaje también tiene una corona. Lo contrario de la corona de la vida es la corona de la muerte. O sea, lo que este ser tiene en su cabeza es la corona de la muerte. Y voy a leer un contexto en Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto
Los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? El Eterno. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Qué es un imperio? Del latín imperium, es una unidad política formada por varios territorios y pueblos, generalmente creada por conquista y dividida entre un centro dominante y periferias subordinadas. Eso es un imperio, o sea que ese imperio hay un reino y hay un rey, y ese rey tiene una corona. Así de sencillo, le fue dada una corona que no tanto suena como a un regalo, sino por su sagacidad y por sus armas terribles de camuflaje y de engaño, se la ganó él mismo. Las coronas funerarias son las más comunes y elegidas para el difunto. Las coronas funerarias son el símbolo más majestuoso que existe en un acto funerario. Es la opción que más valor e importancia tiene, además por su significado, y es una tradición que suma más de miles de años, representando el ciclo de la vida y su continuidad de esta. O sea que este asunto de las coronas para los difuntos es una tradición milenaria de muchos años por muchos pueblos paganos a través de los tiempos, que esto se lo dejo a los historiadores cristianos, para que nos traigan enseñanzas sobre estos detalles, porque es que se le da mucho valor a un ramo de flores, a una corona, se le gastan miles de millones de dinero para traerlas a un muertico que se va a despedir. ¿Qué es entonces lo que pasó? El asunto es, una de las palabras que el Señor les dijo a su creación en el principio era que si comían del árbol iban a morir, morirían. ¿De qué muerte estaba hablando el Eterno a su creación? Porque lo que pasó cuando ellos quebrantaron la ley establecida por el Eterno, ellos no murieron físicamente en ese momento, pero sí hubo una muerte de la cual participaron, y fue una muerte espiritual, al haber ya un intermedio de separación entre su creador y su creación. Y se introduce es la muerte espiritual, y con ella acompañada la muerte física más adelante. ¿Qué es lo que ocurrió?
que el enemigo, con su engaño, le dio la vuelta a todo este mandamiento, a todas estas leyes, todo este orden, con engaño, para poder enseñorearse sobre la creación del Eterno. Y con su engaño venció la creación de Dios. Solo por un detalle: desobediencia. No se pararon firmes en la obediencia, sino que a través del engaño, porque este ser maligno le dio la vuelta al asunto y les dijo en sí una verdad, pero disfrazada. No moriréis. En su, siempre el que está llevando una enseñanza que sale por la boca con palabras, está transmitiendo algo en el sentido, está sembrando algo espiritual en el sentido del ser humano, o sea para bien, o sea para mal. Lo que este ser en el principio sembró, que fue su conquista donde venció, cambió el sentido. Él no les dijo: no, ustedes no van a morir físicamente, sino que van a morir espiritualmente. Él les dijo: no moriréis. Cabalgó sobre palabras de verdad, como dice el Salmo 45, y lo citábamos en la enseñanza pasada. Cabalgó sobre palabras de verdad, pero la redireccionó porque él iba encima, dirigiendo el asunto, dirigiendo todo aquel montaje maligno, introducido y metido. En el principio la creación como puede soler pasar en todo aquel que tiene un fundamento, se regodea, blandea su espada, se mueve aquí para allá defendiéndose, pero el que tiene el poder y el que tiene la fuerza vence. Como la creación saca a la luz lo que el Señor les dice, pero el enemigo les cambia el sentido profundo espiritual de la enseñanza del Eterno, acompañada de sus preceptos, sus mandamientos y sus ordenanzas. Le cambia el sentido y le pone otro sentido, cabalgando sobre esa verdad, hasta que por fin logró penetrar su dardo, su lanza se introduce. Después nos meteremos, si el Señor nos permite, de lleno en estos asuntos. ¿A qué es que vamos? Que la creación del Señor, a través del arma poderosísima del maligno llamada engaño, camuflaje, y cambiar el sentido de las verdades de Dios, y poniéndole intermedios, como dice, pared de separación, poniendo su umbral junto a mi umbral y mi poste junto a mi poste, como hemos hablado en la otra enseñanza. Resulta que allí es donde él se montó en su caballo. Se montó en su caballo y recibió todo lo que le fue dado según Revelación, capítulo 6, verso 2. Entonces, como el enemigo venció allí e introduce
el engaño maligno. Por eso es que el apóstol dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean desviados de lo real, de lo verdadero, de la verdadera luz. Yo sé que el Señor nos está dando claridad, pero como estamos, no sé si se habría pensado, ¿por qué esto de las coronas? Y siempre se deja, es que el ser humano muera para enviarle coronas de miles de millones de pesos, y los que tienen más, los que tienen menos, pero la corona va para el muertico. Cuando el ser humano por el engaño muere espiritualmente, también le fue dada una corona mortuoria. ¿Quién la dio? ¿Quién la puso? Este mismo personaje. Aunque los datos históricos sobre las coronas, estamos hablando de las falsas, vienen de miles de años de antigüedad en tradiciones de pueblos paganos, pero hay que entender también que todo fundamento falso e idolátrico, pagano, adúltero, fornicario, transgresor, se introdujo por los orientales. Pero estamos mostrando el fundamento de esta corona que le fue dada a este personaje y que él la da. La estuvo dando a través de todos los tiempos a todos sus muertos espirituales. Por eso es que le fue dada una corona. La corona que le fue dada a este ser es la corona de la muerte. Y como la muerte se introdujo, entonces es porque cuando el Señor, en el orden establecido de la creación de los elementos del tabernáculo, los elementos que iban a ir en el atrio, los elementos que iban a ir en el lugar santo, los elementos que iban a ir en el lugar santísimo, cuando fueron creados, no fueron creados porque al Señor le plació o lo quiso hacer así. El Señor lo hizo fue para una corrección y dirección a su pueblo caído y muerto espiritualmente. Entonces, a través de la historia, Él se pone en alto, enviando su palabra profética, que es palabra de vida, a todos aquellos muerticos, para que le entendiesen, se levantasen, se restaurasen y se formase un nuevo nacimiento y un nuevo iniciar espiritual. Que eso se ve a través de todos los tiempos, no es de ahora, el nuevo nacimiento no es de ahora. Cuando la diadema santa fue creada, con elementos especiales dados por Dios y con unas palabras grabadas, santidad al Señor, que interpretado es separados para el Señor. El que tenga esa diadema santa, el Señor estaba corrigiendo las coronas falsas desde el principio. Alabanzas al Eterno. Como el enemigo venía estableciendo a cada uno de sus muertos una corona mortuoria, el Señor establece su corona, su diadema santa, y la establece para que todo aquel que le oyera, se levantara y le siguiera, la portara. Y hasta el día de hoy está luchando con eso.
Por eso es que él cuando él habla proféticamente a las comunidades de revelación, les dice, sé fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. Porque lo que venían portando era la corona de la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otro término, esa corona que vienes trayendo no es la que yo doy, no es la que yo establezco. Yo soy la vida. Y yo doy la corona de la vida. Y por eso la diferencia entre el jinete de primer sello con el ser majestuoso de Revelación 19 es que el de Revelación 19 tiene muchas coronas. Y a este le es dada una sola, la corona de la muerte. Por eso es que en continuidad el caballo amarillo, viene el caballo rojo, es color de la sangre, y de ahí en adelante lo que viene, muerte física, muerte espiritual. Pero se entronizó, se montó sobre un engaño, haciendo desviar totalmente al pueblo del Señor, y por eso es que viene revelación, amados hermanos, y revelación es el púlpito final del Señor para dirigir su obra desde el principio. Por eso los 7 sellos, el primero, el Señor nos ha regalado estas enseñanzas para mostrarnos que esto viene desde el principio, pero el 7º sello nos muestra desde el capítulo 8 hasta el capítulo 22, encerrándolo todo hasta el final. ¿Por qué? Porque es el púlpito final de nuestro Señor, para donde Él mira el panorama y donde Él empieza a hablarle a todos aquellos que están desviados, engañados, matándose, masacrándose el uno al otro de una manera terrible. Entonces donde Él está haciendo el llamado para que todos lo oigamos y vivamos una vida en paz con el Rey de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, mas yo os la doy, dice el Señor Todopoderoso. Podríamos quedarnos hablando un buen ratico ahí, pero vamos a los textos. Vuelvo a leer el 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, no para apaciguar, para destruir, señal de erradicación completa, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Cuando el enemigo vio que el Señor murió, ¿qué dijo? Vencí, sigo venciendo, soy ganancioso. El que se me enfrentó y no lo logré torcer, ha muerto. Pero qué desengaño tan terrible cuando él se levantó y derrotó. ¿Con qué lo derrotó? Parecía él derrotado con la muerte, pero no. Lo derrotó fue porque se levantó y venció al que tenía el imperio de la muerte. Y con poder y autoridad establecer una nueva corona, la corona de la vida. A todos los que le aman y los que le siguen y los que le oyen y que son obedientes y que renuncian a los deleites temporales de pecado
para solo proveerse de lo que viene del Eterno para su creación que le obedezca. Timoteo 1:10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que Él es nuestro Salvador. A todos los que murieron desde el principio bajo el imperio de la muerte les era dada una corona con un engaño de que los iba a acompañar aún más allá de la muerte y en la misma muerte, porque eso es lo que significan las coronas funerarias, son las armas comunes y elegidas para el difunto. Las coronas funerarias son el símbolo más majestuoso que existe en un acto funerario. Es la opción que de más valor e importancia tiene. Además, por su significado, es una tradición que suma más de miles de años representando el ciclo de la vida y su continuidad de esta. Lo que hizo el Señor y lo que hace el Señor a través de la corona de la vida. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque esa que te fue dada con engaño diciéndote que te va a acompañar, aunque te acompañó en esta vida y te va a acompañar aún más allá de la vida, eso no sirve para nada, porque es una corona de muerte para muerte. Pero la corona que yo doy es una corona de vida para vida. Es la corona de la vida eterna en el Señor Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Por eso, Él es nuestro Salvador. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no se queda ningún pueblo por fuera. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero no falsas, ni camufladas, ni adornadas, ni decoradas con falsedades y con engaños, ni nada. Estamos hablando del puro evangelio, de la pura luz en potencia, de la luz en las noticias nuevas del Eterno, para que nos levantemos para gloria de su nombre, porque ha de ser restaurada, levantada también nuestra familia que tienen coronas mortuorias. Bendito el poderoso. Qué grande, majestuoso es. Quiero traer las palabras de Oseas. Oseas 1:14. Dice así: voy a leer el 10. Verso 10, Oseas 13:10. Amados, el Señor nos está hablando. ¿Dónde está tu rey para que te guarde? Con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe.
Te di, rey, en mi furor, y lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer de parto le vendrán. Es un hijo ignorante que de otra manera no estuviera tanto tiempo en el rompimiento de los hijos. De la mano del sepulcro los redimiré. Alabanzas. De la mano del sepulcro los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. ¿Por qué dice estas palabras? En el verso 9 dice, te perdiste, oh Israel. Te perdiste, oh Israel, te desviaste. Mas en mí está tu ayuda. Oh Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh Israel, Él es tu ayuda y tu escudo. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo para levantarnos de cualquier estado de muerte. Ahora entiendo, trayendo esta enseñanza, por qué el Señor no me ha permitido todavía traer la enseñanza sobre la resurrección de Lázaro, porque sé que ya muy pronto va a llegar. Y hace muchos años el Señor me reveló estas palabras, este mensaje de la resurrección de Lázaro. Y era una de las enseñanzas cumbres que iba a traer de inicio, y el Señor todavía no ha permitido. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que entender muchas otras cosas antes. Tenía que entender muchas otras cosas para poder entender todo esto, porque este tema de la muerte, de la primera muerte, de la segunda muerte, el tema de la resurrección, si es física, si es espiritual, todos estos temas están así enredados en las cabezas de los sacerdotes, de los teólogos, interpretando literalmente las cosas, dándole como discernimiento del Señor, interpretando literal profundo y llamándole discernimiento. Y hay unos enredos, hermano, hay unos como un bulto de anzuelos allí, doctrinales, enredados, hermano, que entre más busquen desenredarlo, más enredan. El único que nos puede desenredar todo este meollo es el Señor Jesucristo, y lo está haciendo a través de estas enseñanzas, a través de este ministerio profético. Bendito es su poderosísimo nombre. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El verso Oseas 14 dice, conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos al Señor y decidle, gracias por mi preciosa esposa que me ha traído tintico. Eso es una bendición, que el Señor nos permita degustar algo. Qué grande es el Eterno y maravilloso. Conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras, aleluya, y convertíos al Señor, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien
y daremos becerros de nuestros labios. Léese todo ese capítulo de Oseas 14, amados, que nos está hablando. Cómo el pueblo se desvió, se perdió. Como quien va buscando un camino y se desvía y se pierde. Creo que alguna vez, cualquiera de nosotros en la vida nos hemos perdido por ahí literalmente en algún camino y nos hemos desviado. Y qué tremendo es eso. Queda uno sin dirección. Me pasó una vez, no tenía linterna, me desvié del camino. 8, 9, 10 de la noche, no había ni luna. Y resulté por allá en otro lado, en un zarzal por allá. Me tocó caer de rodillas y clamar al Eterno para que me ubicara en el camino otra vez. Y cuando terminé de orar, se me aclaró todo. Y el camino estaba ahí, al ladito. Eso lo viví, yendo a trabajar en una finca por allá, que me cogió la noche, donde tenía que trabajar. Llegué casi a las 12 de la noche. A Israel le dijo: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Glorioso es el poderoso Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 12. Primera de Corintios 15, 12. De una vez le recomiendo leerse en todo Primera de Corintios capítulo 15. Porque así está mal interpretado el asunto, hermanos. Ya al estudiar la Sagrada Escritura ya vamos con una visualización de luz para encontrar el error y entrar en la dirección correcta que nos conduce al Todopoderoso. Primera de Corintios 15, 12, dice así: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. No resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Está hablando el apóstol Pablo porque se levantaron también ideologías torcidas que no creían en la resurrección de Cristo física en ese entonces, que todo aquello trataron de taparlo, cambiarlo y decir otra cosa acerca de ese punto. Pero Pablo lo que está es contendiendo directamente contra todos aquellos torcidos doctrinarios que estaban dándole interpretaciones diferentes a las cosas, y estaba sentado el apóstol confirmando que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó, y por lo que resucitó venció y sacó a la luz la vida y destruyó la muerte y la inmortalidad. Él estaba parado contendiendo eficazmente por la verdad del Señor. Sigo leyendo. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. Con Él la corona de la vida. Y la otra corona de la muerte por el piso.
destruida. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. ¿De qué nos ha venido hablando el Señor a través de todas estas enseñanzas? Que el pueblo durmió espiritualmente, murió espiritualmente. Cosa que con el Señor no pasó. Pero el enemigo creyó que con la muerte ya lo destruyó, pero al levantarse lo venció. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre entró la muerte. Allá, los que se dejaron engañar, donde el enemigo empezó venciendo. Ahí por eso el texto dice, salió venciendo y para vencer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Potencia del Dios eterno, maravilloso. Qué majestuosa y maravillosa es esta palabra. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Texto mal interpretado también. Es la venida del Señor a cada muertico que le oiga, que se levante, que se restaure y que empiece un nuevo matrimonio con Él. No olvidemos que en medio de toda esta interpretación está el engaño metido, introducido, con que el enemigo se montó sobre el caballo y el caballito blanco. Luego, el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Cuando habrá quitado todo imperio, vuelvo a recordar lo que significa imperio. ¿Qué es un imperio? Del latín imperium, es una unidad política formada por varios territorios y pueblos, generalmente creada por conquista y dividida entre un centro dominante y periferias subordinadas. Asimismo, esto es un montaje sociopolítico, socioreligioso y socioeconómico. Ese es el 666 posesionado y dominando. Por eso es que sigue venciendo. Aunque ya está vencido, pero sigue venciendo. ¿Por qué sigue venciendo? Por aquellos que no le han querido oír al Eterno. Él no seguirá venciendo en el que le oye, en el que se levanta y en el que empieza a caminar las palabras del Señor y le es dada la corona. Ese es el vencedor. Pero los que no, entonces él sigue venciendo. Por eso por allá más adelante, para cuando terminemos el tema sobre la bestia, que todavía sigue siendo, que es. Porque esto va para largo, esto de aquí para allá sigue. Mucha tiniebla, mucha luz, mucho engaño. Pero la luz sigue allí para que la miremos y nos introduzcamos en la ciudad. En la ciudad. No es física, ciudad espiritual. El mismo eterno es la ciudad.
Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. O sea, que ese imperio, al piso con él. ¿Qué nos garantiza? Pablo guerreó contra todos los fundamentalistas de la resurrección en ese entonces en Corintios, a los corintos, porque estaba enfrentado a unas escuelas rabínicas, saduceos, fariseos. Los unos creían de una manera y los otros creían de otra. Eran gente muy potentados en conocimientos de la ley y aún de la obra de Cristo y todo aquello, pero no querían aceptar la resurrección. Ese es lo que ha predominado a través de los tiempos, el enemigo tratando, desviando la enseñanza para que la gente no entienda que se tiene que resucitar espiritualmente, para que le sea quitada la corona de la muerte y le sea dada la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque esa que tienes ya no sirve, eso es para los muertos, coronas funerarias, mortuorias. Para terminar, cierro con este pasaje. Voy a leer el 53 de Corintios 15. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Esto qué? Mortal, para los que creen que están vivos. Que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará. Es ahí donde se efectúa la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria. Alabanzas al Rey. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Alabanzas al Señor. Para terminar, ¿cuál es entonces la corona que le fue dada a este ser? La corona de la muerte. Y con esa corona, desde un principio, coronó espiritualmente a todos sus ganados, todos los que ganó. Y así literalmente también, a través de la historia por tradicionalismo, se ha utilizado todo este asunto. Por eso hemos venido diciendo que tiene que ser arreglado primero lo espiritual, porque el mundo espiritual está en un caos. Vislumbra la guerra de Israel y de lo que está pasando, las masacres, las matasacres, los asesinatos, todo lo que está ocurriendo. Pero espiritualmente fue peor y es peor. Por eso fue que allá en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre toda la vida, todo el tiempo, porque él es carne. Que el Señor abra nuestros ojos del espíritu. Visión profética sobrenatural por encima de lo físico para vislumbrar
las masacres y muertes espirituales que hay en el mundo. Los que se han visto esa serie de The Walking Dead, de los muertos vivientes aquellos, ¿cómo se ven? Vislúmbralo espiritualmente, porque así está el mundo. En sus lugares, en sus reuniones y todo aquello, son muertos vivientes, con un rey que les ha dado una corona, pero con un rey que murió, se levantó y venció, y está dando la corona de la vida a los vencedores. Sé fiel hasta la muerte, no está desechando la muerte física, pero hay que ser fiel hasta el final, y Él de todas maneras nos dará la corona de la vida que Él ha prometido a los que le obedecen, a los que le aman. Bendito su nombre poderosísimo. Alabanzas al Señor, amados. Nos veremos en el final, que ya debe ser corto, porque con todo esto que el Señor nos ha traído, ya nos hemos dado cuenta por qué salió victorioso y para que también venciese. Ahí tendremos la culminación de este tema. Sería ya, con hoy es la número 7, sería la número 8 para terminar allí, porque nos está mostrando el Señor toda la obra del camuflaje, del engaño, la visualización que se ve bonita, hermosa, pero no, hay una falsedad a través de todo. Solo hay muerte en ese océano, solo hay muerte, pero todo eso lo venció el Señor Jesucristo cuando se levantó de la tumba victorioso. O sea que Él venció, nosotros también venceremos. Esa es nuestra victoria. Eso se enfrentó el apóstol en Corintios 15 contra todos aquellos que querían echar por el piso de que el Señor había resucitado, porque aún desde su sepultura se dijo un cuento diferente, que los discípulos se habían robado el cuerpo y que todo eso para que dijeran que había resucitado. Eso tiene su historia oscura para tratar de tapar este asunto. Por eso es que si Él es primicias de la resurrección, nosotros vamos ahí con Él también, resucitando una nueva vida en el Espíritu. Ya en otros temas y todo se van aclarando diferentes puntos importantísimos, porque esto, el tema de la resurrección, el tema de la muerte y todo eso, el Señor nos irá trayendo luces y más luces hasta que quede completa la obra. Cuando quede completa la obra de luz majestuosa, es donde somos introducidos en la ciudad con calles de oro, mar de cristal y todos estos asuntos. Bendiciones para mi hermano Ferney Calderón, Rubiela Anzola, hermano Jesús María Villada, hermano Salomón Ojeda, William Amú, Joyas Vladi, Héctor y Rodríguez, gloria al Señor Jesucristo, y todos mis amados hermanos que en el mundo entero, amados. Ya pasamos de 70 conferencias en YouTube también. Veámoslas, comentemos. Compartamos, porque el Señor está apresurando su palabra para que se ponga por obra. De esto depende, que esto no se vaya a volver un caos terrible mundial, donde todos los que tienen sus riquezas amontonadas y todo eso va a quedar en nada. Orar por Israel y por todos allá que están cegados en su Torá, que ni la cumplieron siquiera. Y están en guerra entre ellos, hasta que entiendan que vinieron de la misma raíz naturalista del patriarca Abraham, y que lo que están haciendo es bajo el influjo de un engaño, porque cuando entremos al jinete del caballo amarillo, ahí se ampliará ese asunto de por qué las guerras y todo esto que está pasando. Bendiciones del Altísimo para todos.
el Señor nos ayude a conquistar y masacrar los gigantes diarios, gigantes de las deudas, gigantes de todo aquello. Porque en su nombre venceremos y en su nombre obtenemos la victoria. Nos movimos, nuestros padres, nuestros ancestros se movieron a través de un engaño. Pero está sacando el Señor la luz eterna, y la está poniendo en alto, para que todos los muerticos levanten su mirada, la vean, entiendan y empiecen a resplandecer bajo su luz poderosa. Quisiera que usted también estuviese sintiendo lo que yo estoy sintiendo, amados. La presencia del Señor en mí. Dios les guarde. Bendiciones del Altísimo para todos. Nos veremos en la enseñanza número 8 para culminar este asunto que salió venciendo y para vencer. Dios les guarde.